Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a lo que es el sexto tema de lo que es la serie Un Dios como Jesús. Antes que nada recordarles que los últimos 5 temas que se han dado desde que fue el primer tema, que fue el Evangelio son buenas noticias, para que usted entienda los demás temas, debe de ver desde el inicio, para poder entender qué es lo que venimos tratando con esta serie. Así que yo los invito pues a que si no alcanzan a ver durante los 30 días que está el video en Facebook, puedan verlo a través del canal de YouTube El Reino en Parábolas. Ustedes pueden buscarlo así, El Reino en Parábolas, y le ponen canal y les va a aparecer fácilmente ahí. Va a aparecer la foto de su servilleta ahí en la portada del canal, y puedan pues ustedes suscribirse también si gustan, y también pues pueden activar lo que son las notificaciones o la campanita para que puedan recibir las notificaciones de todos los videos que se vayan subiendo a ese canal. Así que los invito desde ya a que si no han visto los demás videos, véanlos desde el número 1 hasta el 5, para que podamos entender este video que se va a subir ahora, o este tema, el cual es el arrepentimiento. Así que los voy a invitar a que vengamos en oración para ponernos en conexión con el Padre. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, has dicho en tu palabra, Señor, que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estás tú en medio, Padre. Así que ahora, Señor, que vamos a hablar de tu palabra, Señor, y vamos a hablar también de lo que es el arrepentimiento, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú quien alumbre nuestros corazones para poder ser edificados, Señor, en tu nombre y no en la voluntad de los hombres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. No sé si usted tiene alguna idea de lo que significa arrepentimiento, pero si no, ahora en este tema usted se va a dar cuenta qué es lo que significa verdaderamente esa palabra. Así que los invito pues a que agarren sus Biblias, estén preparados con sus Biblias para poder estudiar lo que es este tema, que va a ser muy maravilloso, así como el tema que fue con respecto al bautismo y la conciencia, que fue el tema anterior. Fue un tema muy hermoso, que nos llena de mucha edificación a cada uno de nosotros. Espero que usted esté logrando pues esa espiritualidad que da el Señor, no los temas en realidad, sino que la palabra viva, que es Cristo Jesús. Así que vamos a ir a la primera pregunta, y la primera es: ¿crees que el bautismo es una especie de transacción a cambio de perdón? Y vamos a ir a Juan capítulo 3 versículo 27. Juan capítulo 3 versículo 27. Y vamos a leer algo que dijo Juan el Bautista antes de ser encarcelado. Dice de la siguiente manera: Juan respondió: el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. Solo note la frase, que para mí es un tanto extraña viniendo de Juan el Bautista. Hay que ponernos a reflexionar en lo que Juan está diciendo, y también en la pregunta que acabo de hacer. ¿Crees que el bautismo es una especie de transacción a cambio de perdón? Dice que Juan está diciendo que nada puede recibir el hombre que no le sea dado de parte del cielo. O sea que toda cosa espiritual que tenga que ver con lo espiritual, valga la redundancia, viene siempre del cielo. Si hay algo bueno, algo moral, o sea, todo viene del cielo. Así que con esta cita nosotros nos damos cuenta de que el bautismo en realidad no es una especie de transacción, sino que es un símbolo que fue puesto, pero que viene de parte del cielo. Eso hay que entenderlo muy bien.
En Hechos 5:31 nos va a dar un poquito más de luz con respecto a la respuesta que queremos encontrar. Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos 5:31. Y dice: a este Dios le ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si nosotros leemos solo ese versículo y nos quedamos solamente con ese versículo, va a surgir una pregunta más. ¿Y cuál pregunta surgiría? Porque realmente nosotros pensamos y a veces tenemos en nuestra cabeza algunos tipos de prejuicios con respecto a eso, o sea, que solamente para Israel son algunas cosas y todo. O sea, las promesas están hechas solamente para Israel. Los misbot o los mandamientos son solamente para Israel. O sea, hay muchas cosas que nosotros a veces nos hacemos en nuestra cabeza prejuicios y no sabemos que todas las promesas han sido hechas para todo ser humano. Así que con este versículo dice que Dios lo ha exaltado a su diestra, hablando de lo que es el Mesías, y lo hace príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Está diciendo que a través de este Mesías, a través de este príncipe y salvador, Israel, o sea, Dios le da a Israel, o sea, le pone en su corazón a Israel el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aquí vemos algo muy interesante. Y como dije, surge la pregunta: ¿solo le fue dado a Israel este don? ¿O también a nosotros? Vamos a ver la escritura. Esa es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿solo le fue dado a Israel? Vamos a ir a Hechos 11:18, más adelantito, Hechos 11:18. Y dice de la siguiente manera: al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles, aquí entran también los gentiles, nosotros, Dios ha dado el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién dio el arrepentimiento? Dios. ¿Quién es el que conduce al arrepentimiento? Dios. O sea, aquí no está diciendo: a mí me nació arrepentirme. Aquí lo que está diciendo es que a los gentiles les fue dado de parte de Dios el arrepentimiento que conduce ¿a qué? Conduce a la vida. Entonces, este texto me está diciendo a mí que no solamente el arrepentimiento y el perdón de pecados se le dio solo a Israel, sino que también se extendió a los gentiles. Vamos a ir a Hechos 20:21, más adelantito, Hechos 20:21. Y dice de la siguiente manera: testificando a judíos y a gentiles de la necesidad de arrepentirse ante Dios y de tener fe en ¿qué? Tener fe en lo que nosotros podemos ver, en lo que nosotros podemos sentir, en lo que nosotros podemos palpar. Aquí dice: teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí este texto nos está diciendo tanto a Israel, que en este caso está diciendo judíos, y a gentiles, Él da la necesidad de arrepentirse ante Dios y de tener fe en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces está diciendo que la necesidad de arrepentirse, Dios es quien la pone en el corazón tanto de gentiles como también al pueblo de Israel. Con esto queda contestada la pregunta, que no solamente a Israel le fue dado esa necesidad de arrepentirse y también ese perdón de pecado. Vamos a ir a la pregunta número 3. Esto nos abre también una puerta para que veamos qué medios usa Dios para que nos arrepintamos. Esta es la pregunta número 3. Vamos a ir a Romanos 2:4, más adelante de Hechos. Es el siguiente libro de Hechos.
después de Hechos, perdón, Romanos 2, versículo 4. Y dice de la siguiente manera. Esta es una pregunta que hace Pablo a lo que es la congregación o la quejilá, a la iglesia, a la casa o a como quiera llamarle usted, de Roma. Porque a ellos fue dirigida esta carta. Dice, o menospreciáis la riqueza de su bondad, paciencia y generosidad, ignorando que su bondad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora nadie puede decirle a usted, fíjate que yo sentí la necesidad de ir. O sea, yo estaba en ese estado en el que vos estás. Y yo me arrepentí. ¿Cómo así? Aquí el texto está diciendo que por la bondad de Dios, por las riquezas de su bondad, Él nos guía al arrepentimiento. No es que a nosotros nos nazca de corazón el arrepentimiento, sino que Dios mismo quien pone ese deseo en el corazón del ser humano. Es como lo que dice David en los Salmos, que Dios puso el deseo o el anhelo de eternidad en los corazones de los seres humanos. Así que es prácticamente lo mismo que está diciendo. Y hay otra cosa bien importante que hay que recalcar en estos versículos para que nadie me vaya a decir que estoy sacando este texto fuera de contexto. Si nosotros leemos desde el versículo 1 de ese mismo capítulo 2, vamos a ver algo muy interesante para ver de qué está hablando Pablo acá. Y dice, por eso tú, hombre, quien quiera que seas, eres inexcusable cuando juzgas. Uy, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Ya nos dio una palabra exacta acá. La palabra es juzgas, juzgar, juzgas. Entonces sigue diciendo, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. No es que Dios te condene a ti, sino que tú te condenas a ti mismo. Entonces, ¿por qué tú que juzgas practicas lo mismo? Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen tales cosas se basa en la verdad, dice acá. Y tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Entonces viene el versículo 4 y enfatiza con otra pregunta. Pablo aquí no quiere, quiere dejar bien claro de que es Dios el que guía el arrepentimiento. O sea, tú no eres quien y yo no soy nadie también para decirle a alguien, arrepentite. O decirle a alguien, eres pecador y te vas a ir al infierno. Pablo está diciendo que el juzgar a otras personas por su pecado te condena a ti mismo porque haces lo mismo. O sea, es un juego de palabras que Pablo hace para que nosotros entendamos de que juzgar a otros o de tratar de ver la paja que tiene en el ojo el hermano no nos deja ver la viga que tenemos atravesada en nuestros ojos. Entonces nosotros tenemos que tener la conciencia, tenemos que tener en la conciencia de que es el Señor el que trabaja en cada una de las personas del mundo y no nosotros. O sea, hay que despojarnos de todo ese ego que nos llena de satisfacción al que alguien nos diga a nosotros maestros, o que alguien nos diga presbíteros, o que alguien nos diga sacerdotes, o como quieran llamarle ustedes. O sea, hay que quitarnos ese capullo, esa coraza que nosotros mismos nos ponemos, porque no somos nosotros los que guiamos a las personas al arrepentimiento, sino que es el propio Eterno. Él es el que guía al arrepentimiento. Así que aquí vemos los medios que Dios utiliza. Utiliza la bondad. Estamos leyendo el Romanos capítulo 2 versículo 4. Utiliza la bondad, la paciencia y la generosidad. ¿Para qué utiliza todo esto? Para guiarlo a usted y a mí. ¿A qué? Al arrepentimiento. Está en el contexto de no juzgar a nadie. Por eso este texto.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta, es la número 4. ¿Crees que al decir a otros que serán condenados, si no se arrepienten de sus pecados, se arrepentirán? Solo nota esta pregunta. ¿Crees que al decir a otros que serán condenados, si no se arrepienten de sus pecados, se arrepentirán? Veamos lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 24 al 26. 2 de Timoteo capítulo 2 del 24 al 26. Este texto es crucial que lo lea, o más bien que lo estudie, aquella persona que está acostumbrada a condenar y no a dar las buenas noticias. Es muy importante que lo lea, que lo subraye, que lo tenga en cuenta en cada momento de su vida, para que aprenda a no condenar a nadie, porque se está condenando a sí mismo. Vamos a leer el 24 al 26. El siervo del Señor no debe ser discutidor. Esto es para mí también, aunque a veces lo hago por tratar de darles a entender algo a las personas, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre enmiende a los que se oponen. Por si Dios, solo vea lo que dice aquí, por si Dios les concede que se arrepientan, para conocer el qué, para conocerme a mí, no, para conocer la verdad, y vuelvan al buen sentido, o vuelvan en sí. Esto significa esa palabra, al buen sentido, o sea, vuelvan en sí, porque no están en sí, mientras no se arrepientan, no están en sí, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de ¿quién? A voluntad de él. ¿Qué nos está diciendo este texto a nosotros? Dice que el siervo del Señor, cuando se refiere al siervo del Señor, es aquel que imparte o lleva la palabra o las buenas noticias de Cristo y no de sí mismo a otras personas. Ese es el siervo del Señor. Dice que no debe ser discutidor. Yo conozco a muchos, yo soy uno. Yo soy uno. Pero no discuto para amargar a nadie. Y tampoco creo que discuto, sino que más bien hago preguntas para que las personas reflexionen. Eso es lo que me resta por hacer, o sea, porque no es mi trabajo convencer a nadie. Aquí quien dice que guía el arrepentimiento es Dios, no nosotros. Así que el siervo del Señor no debe ser discutidor, sino que tiene que ser amable con todos. Yo conozco a muchos que por ser de otra religión o de otra denominación, odian a los de la otra denominación. Así que es de tomar en cuenta estas palabras de Pablo a Timoteo. Dice que debe de estar apto para enseñar. Esta palabra apto para enseñar significa que si esta persona tiene una personalidad condenativa, o sea, condenadora, o sea, que le gusta condenar a todos, que le gusta señalar a todos, si esta persona tiene ese problema, no está apto para enseñar. ¿Por qué? Porque primeramente tiene que aprender a amar así como Jesús le está amando, así como el Padre le está amando. Porque si no ama a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios? Es imposible. Entonces una persona así no está apto para enseñar. Aunque realmente en el buen sentido de la palabra hay personas que se rebuscan. O sea, Dios las usa de muchas maneras, pero a veces terminan condenando a las personas. Y realmente eso no viene de Dios, porque Dios nunca ha condenado a nadie. Y déjenme decirles, tal vez me meten camisa de 11 varas con lo que estoy diciendo, pero realmente la Escritura a mí no me deja ver a un Dios condenando a nadie, sino a un Dios recordando, guiando al arrepentimiento, a un Dios sacando del foso, a un Dios
que aunque vaya una persona por un valle de sombras, Él le guía hasta la luz admirable que es Cristo. Así que yo no veo a un Dios condenado, yo veo perdón, yo veo a un Dios salvando personas. Eso es lo que veo. Entonces, ¿crees que al decir a otros que serán condenados si no se arrepienten de sus pecados se arrepentirán? No. No. Si Dios no les concede que se arrepientan, o si Dios no les concede que, o no les pone ese arrepentimiento en el corazón, no se van a arrepentir. Por eso es que hay personas que aunque usted le lleve la palabra preciosa, bonita, con buenas noticias, hasta con buena ilustración y todo, esas personas hacen caso omiso de todo lo que usted les dice. Y eso es porque no es su tiempo todavía. Falta todavía. Están aprendiendo. Y quien les está enseñando es el Señor. Vamos a ir a la pregunta número 5. ¿Crees que Dios quiere que todos se arrepientan? Una vez le hice esta pregunta a un hermano que le gusta platicar conmigo cuando voy en el transporte colectivo. Y él me dijo, no, me dijo. Porque la Biblia dice que unos van para condenación y otros para salvación. Así que no, me dijo. Y yo le digo, y si yo le digo que sí, ¿qué me va a decir? Estás mintiendo, me dijo. Y le enseñé este versículo. Vamos a leer el Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Y dice: el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Note que Pedro está como recalcando lo que Pablo ha dicho prácticamente. O sea, están en un mismo sentir. O sea, ninguno dice más ni menos. Pero Pedro nos da algo muy interesante y es una pizca de lo que va a venir en el milenio. Si nosotros leemos el versículo 8, ahí nos da una pista, Pedro, de lo que el Señor quiere hacer con todos y de lo que el Señor va a hacer. El Señor no solamente quiere que todos procedan al arrepentimiento, sino que Él quiere y lo va también a hacer. El Señor, cuando Él dice algo o desea hacer algo, lo hace. En versículo 8 dice: pero amados, no ignoréis esto. O sea, Pedro nos está diciendo, esto no lo ignoren. O sea, lo que está a punto de decir Pedro en este momento, nosotros no lo tenemos que ignorar, porque es algo importante para cada uno de nosotros. Y dice: para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y luego dice: el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros. Aquí recalca la paciencia de la cual Pablo habló en la cita que acabamos de leer. Él recalca la paciencia que tiene el Señor para cada uno de nosotros. ¿Y por qué tiene paciencia con cada uno de nosotros? Es muy sencillo, porque no quiere que ninguno perezca, dice él. La palabra perezca es que él no quiere que nadie muera para siempre, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hablé del milenio en el versículo 8, porque dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esto es muy importante y a la vez muy impresionante. ¿Saben por qué?
Porque para el ser humano, un día en ese milenio va a parecer como 1000 años en ese valle de sombras. Pero quien lo va a dirigir a la luz, a la verdad, es nuestro Padre. Eso es lo maravilloso de las Escrituras. Porque el Padre no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto está en un contexto milenario de lo que está hablando acá Pedro. Ahí les dejo para que ustedes estudien un poquito más, para que abarquen más con respecto a este tema del milenio y piensen muy bien lo que dice Apocalipsis, qué es lo que va a hacer en Apocalipsis, qué es lo que va a hacer en ese milenio el Señor. Así que les dejo ahí esa pequeña pizca de lo que puede suceder o lo que va a suceder en ese milenio. Es la obra extraña del Señor. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Entonces, bueno, vamos a leer la 5 y le vamos a dar respuesta. ¿Crees que Dios quiere que todos se arrepientan? Sí. Esa es la respuesta que nos da Pedro a través de ese texto que acabamos de leer. Y vemos en la pregunta número 6. Dice, en los dos textos anteriores, leímos que el arrepentimiento está unido al conocimiento de la verdad. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué significa esto? Y vamos a ir a Juan 14:6. Esta es la penúltima pregunta. Juan 14:6. Juan 14:6 dice de la siguiente manera. Jesús respondió, yo soy el camino. Este texto es muy famoso, pero a muchos se nos olvida. Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, este es un absoluto, cuando la palabra nadie aparece en las Escrituras, este es un absoluto. No hay cambio ni variación en lo que Jesús está diciendo. Es un absoluto. Nadie puede decir lo contrario. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué significa esto de guiar al conocimiento de la verdad al ser humano? El Padre va a guiar a cada ser humano a la verdad, y la verdad no es una religión, no es una doctrina, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino que es Jesús mismo. No hay nada fuera de eso. No hay quien discuta con respecto a este texto tampoco. Y hay otra cosa muy interesante acá. Dice que Él es el camino. El camino no te lo puede forjar una religión. El camino te lo forja el Padre a través de Jesús, porque Jesús es el camino hacia el Padre. Jesús es el conocimiento de la verdad que el Padre quiere darnos. Jesús es, y nada más es, Él, la vida, el árbol de la vida. Es el único camino. No hay ningún otro. Porque hay muchos que han querido entorpecer lo que es no le podría llamar ni doctrina ni creencia, sino que es lo que se deja ver en las Escrituras con respecto a de que todos van a ser salvos. Todos eventualmente lo van a hacer, pero no porque el Padre los obligue, sino que va a demostrar el Padre el amor de una forma tan pero tan preciosa, de que ningún ser humano se va a resistir a ese amor tan puro, tan santo 3 veces, y se van a dejar cargar
por el Mesías. No hay nadie que se vaya a resistir a ese amor tan perfecto, tan puro. Así que eventualmente todos van a ir a Jesús, independientemente del hombre, con sus doctrinas, creencias, lo que tenga, con sus miles de errores, pero van a terminar ahí yendo a Jesús rendidos, porque van a experimentar algo que si no lo experimentaron acá en la tierra, lo van a experimentar durante ese milenio, en donde se va a mostrar con más ímpetu lo que es ese amor, o esa raíz, o esa esencia del amor que viene solamente del Padre. Ahí los dejo con eso y vamos a ir a la última pregunta, o más bien esto es un enunciado. Y por último, esta es una pregunta para usted, para que usted reflexione en su casa. Si la palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con penitencia, o lágrimas, o sentimiento de culpa, eso no significa arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no tiene nada que ver con penitencia o lágrimas. Viene del griego, y usted puede buscar esto en internet. Yo no soy ningún experto en griego, sino que ahora, muchos de los pastores, aunque ustedes escuchen decir a alguien, la palabra para tal, palabra en griego es tal. Pues sí, pero ya lo vieron, antes de dar el sermón lo vieron en internet. Ahora está al alcance de todos lo que es el griego y el hebreo. Usted lo puede buscar alguna palabra que usted esté interesado de las escrituras, lo puede buscar ahí en internet y le va a aparecer el Strong con el significado profundo de esa palabra. Así que la palabra para este día va a ser la palabra arrepentimiento, y en griego es metanoia, que significa cambio de opinión o cambio de mente. Eso significa arrepentimiento o metanoia en griego, cambio de mente o cambio de dirección. Entonces eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él nos guía, íbamos por este camino y Él nos dice, no, es por este, porque este tiene vida y este no la tiene. Acá solo hay muerte, acá solo hay vida. Entonces el Padre viene y pone eso en su corazón, y es ahí donde Él en su bondad le guía al arrepentimiento, que es un cambio de mente, un cambio de dirección. En pocas palabras es lo que sucede, o más bien hace la serpiente con Eva. En temas anteriores mencioné esto. Le cambia su mente, le cambia la dirección. Ya no está en comunión con Cristo, con la verdad, sino que su mente está en contraposición a lo que es verdaderamente la verdad, lo que es verdaderamente el Padre. La mentalidad de Eva cambió, la mentalidad de Adán cambió con respecto al carácter del Padre. Ellos consideraron de que no era como ellos creían que era, después de que la serpiente les da a comer de su fruto, el cual es del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es un símbolo para esa serpiente. Así que en el tiempo de Jesús existía la creencia de que los dioses estaban distantes y enojados. Y la pregunta para usted en su casa es, ¿cómo lee estos textos? Vamos a ir a Mateo 3.2, solamente los voy a leer para que usted quede con ellos y pueda reflexionar. Mateo 3.2, después de que hemos estudiado todos estos versículos a la luz de las Escrituras, vamos a ir a Mateo y vamos a leer el capítulo 3, versículo 2, y con esto finalizamos. Solo lo voy a leer. Decía, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Aquí está Juan el Bautista diciendo estas palabras. Y vamos a ir a Marcos 1.15. Más adelante, el siguiente evangelio de Marcos. Marcos 1, versículo 15.
Y dice acá, este ya es Jesús hablando, después de los 40 días en el desierto. Dice así, Marcos 1:15, decía, el tiempo se ha cumplido. Y nosotros estamos esperando que se cumpla todavía. Bueno, algunos, no todos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Note quién es el que está diciendo esto. Es Jesús. Ahí les dejo para que ustedes consideren cómo leen estos textos ustedes ahora. Hechos 17, más adelante, después del Evangelio de Juan. Hechos 17, vamos a leer del 27 al 30. Y dice de la siguiente manera: para que busquen a Dios, si tal vez, solo noten la palabra que utiliza aquí, este versículo, para que busquen a Dios, si tal vez palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Y como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imágenes de oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué está diciendo acá? Manda, dice él. Es lo mismo de lo que hemos estado tratando. Es Dios el que da lugar a esto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. O sea, es Dios el que dirige al arrepentimiento. Entonces acá, en el versículo 30, solo le voy a medio dar un panorama de lo que el escritor está diciendo. Dice que pues Dios, habiendo pasado por alto ese tiempo de ignorancia. ¿Cuál tiempo de ignorancia? El tiempo de ignorancia donde el hombre solo confiaba en lo que veía. Por ejemplo, podríamos imaginarnos el templo o el tabernáculo que se hizo al principio, que era con el propósito de alabar al Señor, pero luego terminaron alabando otras cosas. Entonces, ese tiempo de ignorancia el Señor lo pasó por alto. Nosotros podemos considerar estos textos para poder analizarlos en casa y ver cómo es que lee usted estos textos después de haber estudiado con respecto a qué significa lo que es la palabra arrepentimiento, qué es lo que sucede en nosotros cuando se da ese evento en nosotros. Tenemos que estudiar lo que significa eso. Esto hasta un campesino puede entenderlo e incluso tener más confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque ya no depende de él el arrepentirse, sino que depende del Señor, quien es quien pone eso en el corazón de cada ser humano para guiarlo al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos míos, hasta acá llega este tema. El próximo tema será lo que es la confesión. Es el tema número 7. Si usted no ha visto los temas anteriores, yo le invito a que los vea. Aún están en Facebook, y si ya no los encuentra, pues puede buscarlos en mi canal de YouTube, El Reino en Parábolas. Usted así le pone en el buscador El Reino en Parábolas y le agrega la palabra canal, y ahí le va a aparecer la foto de este misterioso hombre
que algunos no saben su nombre. Así que vamos a orar para quedar despedidos y pues que sea el Señor pues quien nos acompañe a ese descanso. Vamos a orar. Oh bendito Padre eterno, te damos gracias, Padre. Ahora que sabemos, Señor, que el arrepentimiento no es que nazca de nosotros, Padre, sino que eres tú, Señor, quien lo pone, Señor, en el corazón de cada ser humano, Padre. Sabemos ahora que tú, Señor, nos quieres con todo, pero con todo el amor que de ti emana, Padre. Te damos gracias, Señor, por esa bondad, por esa paciencia, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Porque tú no quieres que nadie perezca, que nadie muera, Padre, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu infinito amor cubre multitud de pecados, Padre. Tu amor, tu gracia, Padre, es más grande que cualquier pecado que haya tocado esta tierra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque esa luz engullirá a toda tiniebla, Padre. Y luego, Señor, disfrutaremos en tus brazos para siempre y por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, ahí les dejo esos versículos para que ustedes puedan pues seguir estudiando un poco más con respecto a lo que es el arrepentimiento. Los invito al próximo tema y tengan siempre listas sus Biblias. Así que buenas noches y que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes.